¿Por qué en Rusia la figura de Stalin es tan venerada? Esa es una gran pregunta, fíjate. A ver, vamos a dedicarle 2 segundos. Es que he estado viendo videos y leyendo artículos relacionados con este problema. Stalin era una bestia brutal que se apoderó del poder escondiendo el testamento de Lenin, que señalaba como su sucesor a Trotsky. Trotsky fue un problema para Stalin a tal grado que acabó matándolo en México en 1940, 6 años después, no, 16 años después de la muerte de Lenin. A ver. Sí, 1924. Tarda 16 años en ir en conseguir deshacerse de Trotsky. Stalin es un sujeto que no tiene ninguna ideología clara más allá del poder y la grandeza de Rusia. Lo mismo que los zares. Lo mismo que zares, sobre todo los zares expansionistas como Iván el Terrible o Pedro el Grande. Stalin se ve en la tesitura de jugar con Hitler, hacerse amiguitos y repartirse Polonia, pero cuando Hitler lo traiciona, cosa que también probablemente Stalin esperaba que iba a hacer, a Stalin le toca encabezar a la Unión Soviética en la guerra contra Hitler. La Segunda Guerra Mundial en Rusia se llama la Gran Guerra Patria. El sufrimiento, la brutalidad a la que se vio sometida la población rusa, la población soviética en general, todas las 11 repúblicas que conformaban a la Unión Soviética. El horror al que se vieron sometidos en la invasión nazi fue brutal. Sin contar con que Stalin además aplicó una política de tierra quemada, donde cuando los soldados se retiraban porque avanzaban los nazis, quemaban las cosechas, mataban a los animales. La cosa es que no tuvieran ningún apoyo logístico en la tierra conquistada a los alemanes, lo cual es estratégicamente interesante, pero para los campesinos que se quedaban detrás de las líneas nazis, pues representó la muerte por hambre o un sufrimiento espantosísimo, la política de tierra quemada de Stalin. Pero, y con lo que sabemos de que los dirigentes militares soviéticos decían que Stalin no era un líder militar y decía barbaridades que luego había que arreglar, y hay historias grandes de Molotov al respecto, era el líder y se atribuyó todo el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. El heroísmo soviético es admirable, el heroísmo de todos los participantes en la Rusia ocupada por Stalin es admirable, pero Stalin es el que lidera el triunfo, Stalin es el que lidera no solo el echar a los alemanes y hacer avanzar el frente oriental hasta Berlín. Los otros aliados deciden no entrar a Berlín porque consideran que estratégicamente no es importante y temen, por cierto, que si se encontraran las fuerzas soviéticas y las fuerzas británicas, francesas y estadounidenses en Berlín, podrían haberse disparado entre ellos, lo cual habría quedado bastante mal. Entonces Eisenhower decide no avanzar y dejar que sea el Ejército Rojo el que toma Berlín. Y eso es una gloria de Stalin. Cuando tú anotas todas las barbaridades que hizo Stalin, los gulags, los asesinatos, las terribles purgas, en un momento dado se carga a buena parte del Partido Comunista, su locura de Lysenko y esta genética marxista, genética revolucionaria, genética soviética que no servía para nada, pero sonaba bien, como hoy le suena bien la antibiotecnología de Álvarez Bulla, López Obrador, o le sonó bien la antibiotecnología de Vandana Shiva al presidente Rajapaksa en Sri Lanka, y Sri Lanka está como está, no solo por eso, pero en parte por eso. El problema que tiene el heredero, que es Putin, es enfrentarse al hecho de que él cree que la disolución de la Unión Soviética en 1990-91 es la peor tragedia de Europa en el siglo XX.
él considera que debería haberse mantenido la Unión Soviética, pero bajo otro sistema político, con algo que pareciera democracia, simulara una democracia como la simula actualmente, pero que se hubieran mantenido unidas todas las repúblicas soviéticas y se hubiera mantenido el poder de las repúblicas soviéticas sobre los países satélites, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Moldavia, etcétera, etcétera. Cuando Putin llega al poder, no puede atacar a Stalin. Y entonces glorifica su figura. Y esto le gusta a muchos rusos porque finalmente es el vencedor de Hitler. Era un tipo fuerte, era un líder duro y salvó a la patria. Y cuando alguien va y te salva a la patria, pues puede ser muy bestia, pero algún cariño le tienes. Esto le pasa a los ucranianos con Stepan Bandera, que era un nazi, por cierto. Entonces, el culto a Stalin ha sido aprovechado por Putin para recrear una Unión Soviética dorada al frente encabezada por Stalin o con Stalin al frente, y a declararse o mostrarse a sí mismo como heredero de Stalin, igualmente fuerte, igualmente capaz de hacer purgas, igualmente capaz de cometer asesinatos, igualmente capaz de ser absolutamente inescrupuloso en el manejo de su política, tanto interior como exterior, pero todo en bien de la Santa Madre Patria rusa. Y eso es lo que ha ayudado muchísimo a que los rusos cierren los ojos a las barbaridades de Stalin, no porque no las conozcan, pero ya había un caso que ya mencioné en alguna ocasión. El jefe, no me acuerdo del nombre, perdón, pero así soy yo con los nombres. La cabeza del programa espacial soviético, que llevó desde el lanzamiento del Sputnik 1 hasta, hasta todos los logros del programa espacial ruso, menos la llegada a la Luna, donde fueron vencidos en la carrera espacial. Ese hombre en los años 30 había sido encerrado en un gulag durante años. Perdió los dientes, sufrió horrores, desnutrición, trabajo en las condiciones del hambre en Siberia, del frío, etcétera, etcétera. Yo recuerdo una entrevista con su hija, donde ella decía, mi padre estaba seguro que si Stalin supiera que lo habían mandado a Siberia, Stalin lo habría salvado. Y ni siquiera ella aceptaba el hecho de que se sabía que Stalin lo había mandado a Siberia, que se lo habían arrestado por órdenes directas de Stalin. Entonces, hay un problema allí de contradicciones y divisiones, de disonancias cognitivas respecto a la figura de Stalin, que creo que está aprovechando muy bien Putin para mantener la imagen de un líder que es como él y un líder que finalmente, con todos los horrores que cometió, brutales, y no dejemos de mencionar el Holodomor, con el que mató a millones de ucranianos al quitarles el grano y a millones de kazajos en Kazajstán, porque lo hizo en Ucrania y lo hizo en Kazajstán, pero es el gran defensor de la patria rusa y esa dimensión histórica es la que está aprovechando Vladimirovich Putin.